Buenas madrugadas, Internet. Mi nombre es Muertes y estamos en La Cortesía, un podcast semanal de comedia que transmitimos directamente desde el Speakeasy Rosso Bar de La Cantina, la comuna de Providencia, la ciudad de Santiago de Chile, el año 2025. Las horas, 3:30 de la mañana, la invitada, José Nast. ¿Qué te pareció? Es un rostro explicando. 3:30 de la mañana lanzada. No, pero esa es la hora en Chile ahora, porque tenemos una invitada internacional. José Nast nos hizo un pequeño cupo en su ajetreada agenda promocionando mira. su nueva película The People In the Dragon. in the Dragon. Así que tuvimos que juntarnos a las 3:30 de la mañana, un día lunes, Bueno, entre un correte y el after con claro. No, con la pero fama, ¿no? claro, Con el Jet Set Nacional de Chile. Ujú. Ha sido un potente trago de ego. Haberme visto en pantalla grande por primera vez en mi vida y decir, wow, a veces es muy cerca. A veces quizás no necesito verme tan cerca ni tan grande, pero la película está muy buena, está muy graciosa. Es lindo verse y no reconocerse tanto a veces. Me entregué. ¿Es tu primera avant premiere así como de cine? Porque tú has hecho 1000 cosas. Como que yo te contaba antes de empezar la entrevista que yo Me siento rara con lo que acabas de decir. Estaba muy en hiperfoco José Nast y fue a hell of a ride. ¿Qué significa eso? Como que fue un súper buen camino, como estar muchas horas escuchando cosas distintas, como que hay hecho, como hay música, hay videos, como hay stand-up también, hay grabaciones como de stand-up que hay hecho en Argentina, entonces el Nastiverso fue un lugar bacán de habitar, así que nada, muchas gracias por estar acá. Ha sido divertido como condensar mucha información y conocerte en persona aquí en la cantina. A las 3:30 de la mañana. En las redes de Chancaca TV, en Instagram, Me gusta Chancaca TV, ¿eh? TikTok y en Spotify también nos pueden escuchar. Nos pueden escuchar en Spotify. Sí. Siempre se nos olvida decir esas partes, como identificarnos. Y este es el formato podcast, esto es video podcast. Sí, pues tú tenés tu recorrido en los podcasts. Tengo mi recorrido en los podcasts y de hecho estoy viviendo una etapa canónica en darnos cuenta que el video, la imagen, volvió a ganarle el sonido o la guerra. El podcast en este momento se está arrodillando ante el video podcast. O sea, de nuevo vuelve YouTube a ponerle la pata encima. Y Spotify, que nos había dado la posibilidad de volver a creer en la radio, de pronto no, todo es video. No te estoy echando para abajo el formato. No, de hecho Para nada, pero jamás lo sentiría así porque parte importante de tu trabajo fue en YouTube, en plataformas de YouTube. Sí. Como que muy do it yourself en algunos aspectos, Sí, always. pero con un gran look de production value que yo siento que hoy en día que estamos en este regreso al video podcast, Sí. como que todavía como los celulares le han bajado la calidad a ciertos proyectos. Sí. Como que veo los videos que hacía con Rodrigo Vázquez Sí. y era muy cine. Era cine la wea. Ahora un meme, eso es cine, pero en general muchos podcasts, no se graban con condiciones súper Mejor, es igual. amateur, por lo menos. Pero mejor que... Nosotros igual... las condiciones se dieron para que eso fuese así también, pero algo lindo que tiene Rodrigo Vázquez es que él tiene muy buen gusto. Es un tipo que tiene muy buen gusto, Sí. Entonces se rodea dentro de además no sé, como que le gusta lo ordinario y a la vez que se vea muy bien. Y yo siento que soy dentro de ese universo alguien que se podía unir muy bien a él, como pasó también con Valverde. Porque Valverde también venía de algo así, también le gusta un tipo de factura. Entonces, internet era todo campo también. Pero Y no, pasó muy rápido cuando dejó de ser campo y pasó a ser cárcel.
Pero hay mucha gente que su red social fue YouTube. Yo me acuerdo que igual hubo en la época en la que tú tenías mucha presencia en YouTube, con gastos comunes y demás. Los sketches que hacíamos. Claro, como igual era cool YouTube, era mucho más cool que cualquier otra plataforma. Y era permisiva. Era Sí, sumamente permisiva, o sea, en el momento, no sé exactamente qué pasa, quién compra, quién dicta, donde las redes sociales empiezan a tener que evolucionar hacia la censura, que yo creo que es cuando empiezan a monetizarse, evoluciona la censura y te das cuenta de lo que pasa ahora con los youtubers, que todos crean lenguajes para decir cosas que no existen, o sea, que existen, pero no pueden usar el lenguaje anterior. Yo sigo a un youtuber argentino que me encanta, que se llama Martín Sirio, y él crea todo un lenguaje para decir palabras que no desmonetice su producto. Por ejemplo, no puede decir... ¿Qué? Ah, mi nombre. No puede decirlo. No puede decir. Entonces, ¿qué dice? Petit Suisse. No, es que él se Petit Suisse. Ah, bueno, pero... Y creó en eso ahora un montón de pelotudos que somos nosotros que lo seguimos, que hablamos así. Ay, el Nerea, la Nerea, ay, no soy tan Nerea, ay, el Petit Suisse. Y nada, nosotros somos creo que esa primera generación que aprende a cómo crear un movimiento contracultural a través de las redes sociales que empiezan a hacer el nuevo establishment, porque empiezan a hacer ahora la prensa paga. O sea, ya no es la libertad que teníamos cuando partimos con gastos comunes. O en su momento, no sé, yo tenía un programa, un vivo, con Palomosa, donde fumábamos todos los lunes marihuana. Tripulación cohete. Tripulación cohete. Los late de los lunes se llamaba. Tripulación cohete igual está Rominoy. Este era como un spin-off de Tripulación cohete, que eran los late de los lunes. Y los vivos no quedaban guardados en ningún lugar, los vivos de Instagram, en esa época. Imagínate que teníamos una cuenta de 3.000 seguidores, teníamos visualizaciones, no sé, de 500 personas conectadas. Eso después empezó a ser imposible porque había mucha gente, mucho contenido, mucho algoritmo. La pandemia cambió todo. Y yo un poco siento que fue muy rápido para mí. Ya, pero por ejemplo, la experiencia, la pandemia que no fue hace tanto, pero fue hace suficiente como para empezar a tener como una reflexión al respecto, creo. En la comedia, con los comediantes que yo hablo que estaban ahí, muchos dan como esa weá no existió. Como la pandemia, yo llevo 6 años en la comedia, pero ¿contamos en la pandemia o no? Y siento que tú viniendo como desarrollando un lenguaje visual previo a la pandemia, igual te mantuviste súper activa haciendo proyectos personales como en los medios que se podía. Sí. ¿No? Y no fue un año perdido para José Nas. No, además que yo quedé encerrada en Argentina. La pandemia yo me iba como 3 meses a Argentina porque tenía, que fue mi pareja en ese tiempo, mi novio, y me fui y yo vivía en Plaza Italia, ex Plaza Dignidad o actual Presidente, no sé cómo le dicen, todo el mundo está como con un FOMO raro. Creo que ahora se llama. Un gaslighting. Que ahora se llama Plazoleta Augusto Pinochet, Abel y Mateus. Sí. Yo vivía ahí y estaba siendo muy invivible, entonces había dicho, bueno, me voy, entrego el departamento, me voy 3 meses a Argentina, iba a tomar un taller de radiofonía y me devuelvo. Y quedé encerrada porque llegó la pandemia y no pude volver nunca. Después de 2 años y ya entonces me volvió como, ahí me dio mucho FOMO, decir, ¿qué está pasando en Chile? Entonces el internet me ayudó a estar presente, a hacer radio online. Ya no existe la radio online, han pasado 3 años y ya murió la radio online, que fue como un híbrido entre el streaming y... Me encanta igual que seamos eso, que seamos de la vanguardia de los conejillos de India, de la tecnología, no sé, de probar cosas. Y yo creo que el comediante es eso, es la materia fértil. Somos los primeros que decimos, bueno, vamos a probar algo con... Pesca a esos 5 comediantes que están debajo de esa piedra y a ver, tráelos acá, a ver si se ríen de esto, que prueben cómo se hace una historia. Somos las personas que estamos ávidas de que no tenga cualquier formato gratuito donde podamos hacer algo. Me gusta mucho cómo poder identificarte con un movimiento vanguardista en la performance de la comedia. De hecho, creo, por lo que mencionabas sobre, ¿cómo se llaman youtubers argentinos?
Martín Sirio. Martín Sirio, como y su construcción del lenguaje, también me acuerdo como la Paola Molina hace mucho eso. Sí. De hecho, en el último podcast Sí. estuvimos hablando de su creación de lenguaje. Pero hay un proceso como que es muy similar a la utilización del lenguaje por las comunidades, no sé, queer, gringas, negras, como durante los 80, los 70, como la apropiación de cierto lenguaje que le permitía a las personas hablar en código y de alguna manera a través de eso como construir realidades. Y realidades de conversación, de comunicación entre los mensajes y los contenidos como de la cultura queer, que era muy mal vista, que no podía ir conversarla con cualquier persona. RuPaul. O sea, si, no sé, yo soy muy fanática de RuPaul. RuPaul Drag Race. Ella también crea un lenguaje, una forma de hacer televisión. Yo me acuerdo cuando descubrí ese programa en VH1, soy yo haber tenido 15 años. Y vi la primera temporada y fue como, esto es la televisión, como, esto es lo que queda de la televisión, ¿por qué no estamos haciendo esto en todos lados? Y después Patti Maldonado compra eso y hace una versión horrible que se llama The Switch. Patti Maldonado compró The Switch. Patti Maldonado es quien está a cargo de The Switch. Patti Maldonado es alto personaje igual, ahora te veas. ¿No será un señor en drag, Patti Maldonado? Me gustaría más. Siento que yo se lo bancaría más si fuera un señor drag. Quizá. En verdad es como Chicopete en drag y nunca nos habíamos dado cuenta. Tiene su cosita. Me gusta lo que decías también como de las comunidades que mudan o que migran y necesitan sobrevivir y crear su propio lenguaje. Que claro, tú hablas por ejemplo, como la cultura afroamericana que también les pasó con el gospel, ¿no? Como que el único lugar donde se podían expresar era la iglesia. Entonces asumen la religión católica, pero nunca dejan sus sonidos, entonces la vuelven musical. Uh-huh. Y la comedia, hasta cierto punto, para mí, me llevó a la música, o sea, me llevó a ese lugar donde yo, viviendo en el extranjero, podía experimentar donde contar lo que me pasaba uh-huh. desde el humor. Porque el humor a veces es como cantar, ¿no? Es como quizás estás viviendo demasiado algo y lo necesitas soltar desde una sensación, pero no estás tan seguro. Pero es rítmico, entonces hay algo ahí que no sé, es la herramienta energética de la que uno se agarra para seguir haciendo cosas, vivir, no sé, ter chispa. Pero también como, esa es como la ambición del artista. Pero eso también te puede guiar a tomar caminos mucho más complacientes respecto a tu trabajo. Como porque buscas como la gratificación inmediata, o la fama, o hacerlo más por la economía de la creatividad. Como hoy en día mucha gente copiando reels. Y copiando reels. Pero eso es moderno igual. Sí. Pero ¿quién la roba chistes? Sí, no, pero en el fondo cuando uno roba chistes o adapta algo, en general algo le pone. Sí, como que hacerlo de tu versión de un chiste. Siempre, bueno. Es divertido. Me encantaría hacer un especial de Halloween, como invitar a muchos comediantes a contar chistes de otras personas. Ay, hermoso. No disfrazarse, solo contar. O hacer grandes clásicos. Sí. Hacer grandes números clásicos. Sí. Pero en tu caso, utilizaste esa ambición como para satisfacer caminos creativos que no existían. Y no solamente desde los formatos, sino que también desde la creación de espacios feministas. Como en unos años donde me imagino que era aún más difícil ser comediante mujer en Chile. Como había menos espacio. Había buenos lugares. Como que si ahora la wea sigue siendo machista y hay productores culiados que como que acosan o como generan sí, en todos lados. Conductas predatorias con los talleres y weas así. Me imagino que antes también había como formas distintas de vivir en una cultura patriarcal, sí. Casi que previa al 8M, ¿no? Previa al gran 8M nuestro. Al gran 8M. Es fuerte hablar de algo que a mí me definió mucho, como la voluntad obstinada, de decir como, wow, somos minas haciendo esto a la par y no teniendo que cuestionarme que yo era mujer o no, pero sin duda te lo hacían notar. Para mí fue muy importante Natalia Valdebenito, para mí fue muy importante Malena Pichot, como fue muy importante Sarah Silverman, es decir, yo nunca sentí realmente que yo era
distinta hasta que me salieron las tetas, no sé, haber tenido como 15 años. Porque tengo puros hermanos hombres. Pero cuando esa división empieza a ser real y te das cuenta de que de pronto eres mina. No, ya no puedes jugar lo mismo que nosotros. Ya te van a tratar de una forma distinta. El hacer comedia, yo no pensaba que iba a ser difícil porque yo era mujer. Hasta que realmente llegué al club de la comedia. Y cuando llegué al club de la comedia era hacer comedia vestida con tacos. Y no poder decir esto y no poder hablar de esto y las minas no decían esto y los hombres no hablaban de esto. Y tuve compañeros increíbles como por ejemplo Fabricio Copano, me acuerdo. Yo llegué de ser payaso a hospital, no podía más. Llevaba 4 años que se te muere la audiencia, un día está un niñito y el jueves se fue y tú dices como, ¿dónde se fue? ¿Para la casa o se fue para los Callados? No sé, era terrible. Entonces mi compañera que se llamaba Menopausia, mi pareja de clown, me pasa un casting y me dice, este es el club de la comedia, están buscando gente. Y yo ella me dice, tú escribe un monólogo y haz la audición y ándate, sálvate tú que puedes. Aguante la menopausia. Aguanta la menopausia, es lo máximo ella. Y quedé, po. Y ahí entré a un programa que era está en la decadencia máxima del Club de la Comedia. Y ¿Esto qué año fue? 2014. Pero era el lugar donde había salido Natalia Valdebenito, ¿cachai? Aunque se había ido peleada con todos, pero había salido de ahí, había salido la Natalie Club, ¿cachai? Habían pasado los referentes chilenos que yo había visto comedia, o que yo visualizaba que hacían comedia, desde ser mujeres, porque en el Festival de Viña, si uno se da cuenta, ¿qué mujer llegó al Festival de Viña? Onda como Gloria Benavides en los 70. Totalmente. La Cuatro Dientes. Y ¿sabéis qué? Yo esa huevona digo, ¿cómo nosotros no somos capaces de darle el lugar que... Porque es facha quizás, pero... Sí. Bueno, pero da lo mismo. A mí en este momento es una capo cómica que se metió al bolsillo de todo el mundo. Era una mujer que hablaba de sexo, se joteaba Odanovich. No sé si se acuerdan que siempre era como, venga para acá y la weá, y va dando o sea, me puedes caer bien o me puedes caer mal. En el fondo, son cosas personales. Sí, pero respeto. Pero respeto. La nueva ola. Sí, esa buena también lo hizo todo. Algo que tienen en común contigo. Que son ambas como comediantas y cantantes. Pero yo no me Antonio Baño. como... Mira, Antonio sí, pero Don Francisco no. No. Y aparte que yo creo que Don Francisco es falopero. Por su... Porque es un señor de 85 años que está despierto 27 horas seguidas. Claro, con todos los amigos se vino a carretear. No, como el culiado está el sábado a las 10 de la mañana. Levántate, levántate, papichi. Papito de plata, con una weá. Y pásame tu dinero. ¡Solidario! Alguien ahí yo creo que necesita rehabilitarse. Ya no, ya muy tarde. Pero bueno, qué lindo que me hayas dicho que tengo algo en común con Gloria Benavides. ¿Cómo se...? Es honrada. Pero es que también... Honrada. De nuevo... Como yo lo traje. Usando como los medios para llevar tu trabajo, tu arte y tu visión creativa como a lugares no predecibles. Pues. Como José Nasty. Gracias. Por ejemplo, que fue como un periodo musical que yo en verdad cuando... Sigue estando, estamos a punto de la... Sí. Ahora va a ser una nueva canción, SBS, el 26 de junio. Wow. Muy Gloria Benavides. Sí. Es un honor, es una canción que escribí cuando se murió. La incomparable. Wow. Pero bueno, José Nasty. Falopera también, pero Cecilia falopera, pero Cecilia era alcohólica, yo creo. Sí, pero igual, yo creo que esos pasitos que se tiraba, pero de ese tipo de falopero que se justifica, yo creo, porque era una genia. Era una genia, la primera gran lesbiana que deberíamos haber tenido como nuestro cielo y parecía que había sido Andrea Tesa. Sí, pero igual, yo creo que Cecilia recibió harto cariño antes de morir. Sí. Como que afortunadamente las generaciones nuevas supieron cómo elevarla a su nivel de culto merecido. A tiempo, creo. Tiene su serie. Y una persona de izquierda. Es como Gloria Benavides, si tuviera buenas ideas políticas, sería quizás... Gloria Benavides es un capítulo entero de hablar de otra cosa, porque Gloria Benavides le mataron al marido, el hijo del mam.
Cecilia. Sí. Cecilia es una de las primeras personas en copiar Reels, sí, quizás, porque era como la versión de Brenda Lee chilena. Pero Brenda Lee era hetero. Sí, po. Cecilia. Ya, eso ya te hace distinta. Sí. Y ahí cuéntame más de la canción, porque... ¿La nueva canción? ¿Es a favor de Cecilia o quizás en contra de Cecilia? No, el ritmo. Me gusta. Yo realmente amo a Cecilia, la incomparable. De hecho, la época en donde yo era clown es donde yo empecé a cantar. Porque uno tenía que, como payaso de hospital, tenías que tener alguna cosa musical. Y yo mala para todos los instrumentos. Mala. Y mi compañera, que no era la que se llamaba Menopausia, era otra que se llamaba Covadonga, me dice, yo toco guitarra, yo te voy a enseñar a cantar. Cantemos canciones de Cecilia, de la Nueva Ola. Y cantaba Puré de Papas. Mejillones, puras canciones de la Nueva Ola. Y ahí aprendí a cantar ese ritmo. Entonces, cuando se muere Cecilia, yo estaba en Argentina y me dolió mucho. Y dije, voy a hacer una canción con este ritmo. Y tenía una letra que había escrito en el momento en que había dicho como, ¿me pongo Botox o no? Que se llama Joven para mi edad. Porque alguien me había dicho, ¿cuántos años tenés? Yo, 35. ¿Qué joven te ves para tu edad? Y yo era como, ¿qué significa eso? Como que entonces estoy chapico en el fondo. Y a partir de eso hice una canción que habla de la presión, ¿no? De la presión que uno tiene por ser joven, pero no sabía hasta dónde puedes llegar. Y habla de eso y la escribí. Y justo salió, la escribí como hace 2 años, cuando se murió Cecilia. Y no tenía plata para hacer videoclip, porque estaba haciendo otro, que era de la oficina, y de libertad financiera. Entonces la dejé guardada la canción. Y salió la película La Sustancia. Y yo dije como, no se me va a pasar este momento. Yo y Demi Moore estamos en el flow de La Sustancia. Y la canción habla de eso. El comeback de José Nasty. El comeback de José Nasty. Así que acabamos de terminar la factura. Se viene este videoclip que está hermoso. Estoy usando por primera vez como drag. You know? Wow. I'm feeling drag, sí. ¿Cómo? En un video, porque tú hacías y tenías tu personaje. Po. Sí. Tenías tu personaje drag. Sí. Que era el José. El José. Soy drag king. Drag king. Sí, po. Sí. ¿Y ahora es el mismo personaje que viene en el video o es como que...? ¿La José Nasty? Sí. No, pero ahora me dragueó mujer, dragueada, hija de perra. Fue mi ejemplo. Perfecto, aguante, hija de perro. Usé me modifiqué la cara. Fue hermoso. No, por eso hablo que es como un... No sé. Cecilia y hija de perra en un solo contenido audiovisual. Sí. Es algo que me parece muy genial y que... Ojalá les guste. O sea, pero es que ya... Ojalá les guste, pero si no les gusta... Pico, ¿cachai? Como que esa no es la importa, weá, como que- esta es mi visión, sí. Ya está, ya lo hice, sí. Y es muy como lo que yo siento cuando veo los videos de José Nasty, que como que parten en un lugar, muy como un capítulo de Los Simpsons, pero como en 2 minutos. Como que la weá parte en un lugar y va para otro lado, como muy distinto que no esperaba. Y parte también Es como un piropo hermoso el que me acaba de decir. Es muy bacán. Y aparte que conectando con lo de estar a la vanguardia, cuando yo iba a ver los videos de José Nasty dije, va a ser como trap. Esa fue mi primera wea que pensé. Y mezcláis muchos estilos musicales distintos. Po. Me hace mucho sentido lo de Cecilia, porque hay como una wea media bolero, pero también hay una wea como electrónica, pero también hay momentos rock, como que hay coreografía, hay como una wea estética muy bacán, como... Así que muy expectante de... Y ojalá cuando termine el capítulo, esto linkee directamente como a los videos de José Nasty. Hagámoslo. Porque son muy joyas, a mí me encantaron. Qué bueno. Me gustaron mucho. Muchas gracias. Para mí ha sido la forma que yo encontré de acercarme a hacer cine. Y bueno, y como actriz, que esa es mi carrera primigenia, y de las cosas que más me gusta es interpretar cosas al nivel audiovisual, que es como sutil. De hecho, a mí me cuesta mucho más las redes de lo que me cuesta mi trabajo como de cámara. Las redes hay que crear personajes que sean muy completos y básicos para que se lean bien. O sea, es un arte muy difícil. Pero a mí lo que me gusta del cine o de las cosas que son más amplias es de que uno puede profundizar en un momento, en algo. Y el videoclip era la forma más barata, dentro de lo caro que es, de hacer cine.
Son 3 minutos donde podía utilizar una cámara putona, una luz increíble, y contar una historia. Y así llegué a hacer música, ¿cachai? Y porque hacía poesía, por eso me gusta cuando tú dijiste que hacía poesía, pero mi poesía era tan pop que nunca me atreví realmente a ir a lugares de poesía. Como que lo ponía en Instagram, la Pau, que es amiga mía, ponía sus textos, entonces yo empecé a veces a poner textos en historias para ver si pegaban. Y a partir de ahí dije, bueno, voy a hacer esta canción y hago un videoclip. Y yo soy la voz de Carolina, de la radio Carolina, entonces ahí encontré el urbano. Y ahí dije, ¿cómo? Bueno, voy a buscar dentro de mis pares, mis amigos me dijeron, bueno, hazla trap, hazla esto. Y, mi idea es como pasar por el ritmo que le dé la canción que quiero contar. O eso es lo entretenido de hacer música comedia o música algo, no sé. Radio Carolina. Radio Carolina. ¿Y la gente sabe que eres tú? Como que, No. que Radio Carolina es súper escuchada, casi tan escuchada como este podcast, que pueden encontrar en Spotify. La gente no sabe que eres tú. No, ese es mi trabajo hace como 8 años. Sí. Sí, yo soy la voz de Carolina. Y Carolina es una radio que... ¿Qué personas escuchan Carolina? Como gente Todas las personas joven, que trabajan. taxistas. Sí. Yo creo que todas las personas que trabajan en transporte público, privado también, usan mucho Carolina porque es una radio de comedia. O sea, el valor para mí que tiene Carolina, que la gente no se lo da a veces porque es muy urbana, no tocan guitarras, es de que es una radio profundamente de comedia. O sea, tenía el Ferrari de Carolina, que es el pelado Rodrigo, ¿cachai? Wow. Que ahora que hace harto stand-up hace tiempo. Hace tiempo, pero él partió haciendo algo que no se hacía tanto en la radio, para que una persona lleva 20 años, 25 años haciendo su programa. Wow. También estaba el pelo verde, que ahora está en la competencia. Estaba el guatón, los guatones, el guatón solo, Solarza. Hay un montón. Y tú lo tienes que presentar así como... Yo soy arte. Ahora cada vez me han quitado más espacio. No, pero ya más yo soy arte de Megamedia. Hago publicidad radial. Ese es mi trabajo. Pues, ¿qué es lo más... ¿No te gustaría decir algo que no te... ¿Hay algo que no te permiten decir con esa voz? Como que Megamedia posee esa voz. Te puede decir como, oye, mira, no queremos que haya ninguna No. forma, ninguna grabación de tu voz diciendo no voten por... No, porque la no voz tengo de exclusividad. No, yo soy una voz comercial de Megamedia y presto mi voz para Carolina, pero existe una voz oficial a la que se le paga como la voz de arte. Aunque yo digo, yo escucho a Carolina y esas cosas. ¿Y podéis decir algo político con esa voz? Sí, es mi voz. ¿Te gustaría? En este momento, ¿sabéis qué? No sé qué decir, man. Todo me da pena. Me da pena que la gente está como, no, el estallido fue una caca, fue allá, y aquí, y el presidente va a tener guagua. Y la gente está como a punto El aborto. de votar. Contra el aborto. Porque volvió eso. Como que ahora hay un debate sobre el aborto otra vez. Sí, qué hermoso. Que va a entrar a la... O sea, ¿qué voy a decir del aborto? Es como, chicos, ya la gente ya aborta, no sé. Viva Es que... el aborto. No, porque ni siquiera viva el aborto, que es un oxímoron, porque ¿cómo va a vivir el aborto? Cuando vive el aborto, muere a la vez. ¿La vida? La muerte. Es la muerte. Concha tu madre. ¿Viste? A mí me pasa que creo que es tan infértil que se den cuenta que están peleando algo que ya sucede, que se vuelve elitista nuevamente como el arte. No, que es bueno, la gente que tiene plata se hace un apendicitis y ya. Y yo, como payaso hospital, trabajando en hospitales públicos donde llegaba la gente que se había hecho abortos y no podía decir que se había hecho un aborto. Entonces todos jugábamos a esta persona le pasó algo, justo se metió un ajo porque, no sé. Es terrible, porque es como... Todos sabemos cuál es la realidad, pero no hay que decirlo porque la iglesia se puede enterar, no sé. Yo realmente no entiendo qué está pasando en Chile. Que seamos tan progresistas en ciertas cosas y en otras, que son por las que más luchamos en su momento, volvemos a ser un país lampedusiano. O sea, todas las luchas que llevamos, como la educación, como no pagar la PSU, que ahora se llama PT, no sé. ¿PT? No sé. Sí, no. ¿Se llama PT? Sí. PTU. No, PTU. PTU. Ya, claro. Yo di la PSU. Yo, bueno, la PSU. Ya, bien, bacán. ¿Cómo te...? Muy bien. Igual me fue muy bien. Sí, nadie lo esperaba. Mi NEM era muy malo, ese fue el problema, pero bueno, ya está. Pero bueno, no sé, eso por ejemplo todavía sigue pagándose. Sí. ¿Cómo puede ser que se siga pagando
eso, algo tan básico que se exigió, ¿cachai? Que se olvidó en... No sé, yo creo que en una pandemia muy fuerte que vivió Chile. O sea, igual yo creo que cambiaron las prioridades de mucha gente, como en el último tiempo, que es lo que tú me preguntabas respecto, antes de empezar a grabar, respecto a la calle. ¿Qué pasa con la calle? Sí. O sea, yo crecí en La Pintana, o sea, como que para mí la calle en La Pintana, donde vive mi papá, está más segura, porque ahora hay como negocios, hay como restaurantes de sushi que antes en la periferia no había, y hay vida nocturna, hay gente utilizando el espacio público. Mira, qué lindo. Pero si tú lo comparas con los lugares que están más cerca de los canales de televisión, como Estación Central o como... O sea, igual pasan weas que antes no pasaban. Pero para mí la realidad como objetiva, viniendo de un lugar tan periférico, no es como que cambió tanto la wea. Cambió El discurso. el lugar, quizás geográficamente, como quizás cambió como la sensación de la gente. Cuando yo hablo con mis papás me dicen, no, está tan mala la calle. ¿Ya qué pasó? ¿Te pasó algo a ti? No. ¿Te pasó a alguien que tú conoces? No. Entonces, Me lo contó la noticiado. Entonces, claro, es como la cámara de resonancia que siempre había estado. Pero siento que el componente migrante ahora hace que haya un otro a quien le podía echar la culpa. Totalmente. ¿Sabéis qué? Qué bueno que sacaste ese tema. No, pero yo siento que eso está sucediendo, que se hizo muy fácil poner el enemigo en el otro. Que es normal, porque no te querías hacer cargo de algo que te duele en un país bastante abandonado. O sea, socialmente, no, hay poca... Me da pena porque siento que tenemos mucha ternura revolucionaria, pero también esta herida de abandono, de tener una cordillera enorme, de tener un mar que no... O sea, somos una sociedad que vive en este pasillo de sobrevivencia. O sea, un cordón de fuego en cualquier momento se activa, un volcán, se activan todos, terremotos, maremotos, un huracán en el sur. Por supuesto que estamos como sobreviviendo y a alguien le va bien y es como, ¿por qué le va bien y además sobrevivió? Pero a la vez nos hace Springfield y yo encuentro que es hermoso, pero tenemos que volver a ser más cariñosos con nosotros y dejar de juzgarnos por haber luchado algo que no funciona la primera vez, siento. Entonces los extranjeros pasaron a ser el foco de nuestra rabia ahora. Cuando ellos también están sufriendo venirse a otro país, o sea, lo del tren del agua, ok, puedo entenderlo, pero bueno, ya está. O sea, nosotros también somos los lanzas internacionales por antonomasia. El pil de hipocresía. Sí, como que nos están echando de Estados Unidos porque somos los más rápidos. Porque hace poco hubo una weá así como por el tostador que decía como parrilla para arepas y la gente perdió su cabeza y conche tu madre. Fundamentalista de la lluvia. Estamos hablando del país culiado que inventó como el hand roll, la sushi burger, weón, el sushi pleto. Conche tu madre, sushi pleto es una borré, sí. ¿Qué les pasa, weón? Pero igual uno creo que tiene esa sensibilidad al ser una persona migrante. Sí. Eres una persona migrante desde siempre. Desde siempre. Naciste en Alemania. Sí. Viviste, tu familia es de Valpo. Sí, de Valpo y Santiago. Sí. Y ahora estás ahí en Argentina. Ahora estoy en Argentina, en Buenos Aires. Con un acento muy argentino. A mí se me pega siempre el acento cuando voy a Argentina. Yo siento que soy súper argentina y ellos dicen, siempre me van a decir la chilena. Todo lo que me esfuerzo por decir, ¿sabes? Vos, por vocear. Estoy llegando. Y no. Yo creo que es que fue mi lenguaje nativo. O sea, podríamos, en este momento, empezamos a hablar en podcast. Dale, a ver. Argentino, no. A ver, llora. Con un solo ojo. Pero la experiencia migrante en Argentina es muy distinta. Incluso como los venezolanos, como con los argentinos, se llevan muy mucho bien. mejor. ¿Cómo ha sido tu experiencia en conversaciones sobre migración con gente en Chile, comparado con la experiencia que tenías y la perspectiva que te da tu vida? Allá, bueno, también cabe allá cabe destacar que es muy cosmopolita Buenos Aires, entonces por ende había mucho migrante y, por ejemplo, desde la comedia, quienes me dieron los primeros escenarios fueron los venezolanos.
Entonces tengo mucho amigo venezolano, como pana, y entender que ellos sí se mueven en bloque, nosotros no, nosotros somos dos, está Benja Marcelino y yo en el under. Y el under de allá es hermoso. Una generación cuarto medio, ¿me entendí? De distintas edades, pero sí, la experiencia migrante están más acostumbrados a la experiencia migrante. Son muy apañadores, les gusta mucho, les encanta que te guste su cultura, pero bueno, aman tanto su cultura que nunca eres realmente de su cultura, eres más argentino que chileno, te dicen, hasta que dices algo mal de Argentina y ahora vuelves a ser el chileno. Creo que en todos lados así. El chileno es un poco más depresivo, yo creo, entonces hay no sé, hay una dicotomía que no sabría saber qué es ser migrante en Chile. Creo que es duro. Pero yo llegué muy chica como migrante, viví el bullying como de la palabra, por ejemplo. De hablar distinto. Que hablaba con las heces, porque yo llegué de México, de Alemania, que a vivir a México. Sí, habla como con la caca. Así, Asqueroso lo que acabo de hacer, la imagen. Bueno, está bien. Nuestro público, tenemos un pequeño nicho entre la cultura copro... ¿Escatológica? Sí, scans. Los escatines, que le decimos. Saludos para los escatines. Pero bueno, eso, como de hablar, de verbalizar distinto. El chileno, siento que es difícil meterlos a todos en un saco, pero sí le cuesta lo distinto, po. Ahí va la distinta. Pero es que también tuvo muy pocas olas inmigratorias por estar, supongo que entre la montaña, el desierto. Históricamente fue un lugar súper lejano. Sí, claro, nuestras migraciones son como, bueno, la migración peruana, yo creo que en los 90, y además que los peruanos se parecen mucho a los chilenos, encuentro yo. Quizá ellos son un poco más ruidosos que nosotros, si es que, no sé si tanto, pero cocinan mucho mejor. Yo hubiera preferido ser peruano. Sí, hubiera preferido perder la batalla naval culiada esa de Iquique, toda, y que tuviéramos mejor comida. Siento. Polémico. Yo encuentro que igual la comida chilena es muy buena. Muy buena. Al lado de lo que vivo en Argentina, que es como todo el mundo como, la comida argentina, y es como, allá tienen buena carne y ya. El resto es pura masa y hemorroides. Como, de verdad, como hemorroides podría ser. Sí, ¿no? Sí, hoy día estamos. Sí. Anal. Y hablando de anal, tú decidiste, no creo que no tiene nada que ver con anal, pero sí tiene que ver con la experiencia migratoria desde tu decisión de residir en Argentina. Nos hablamos justo un poquito antes del podcast. Tú venías, como pensando en el under. Porque es súper vigila esa división entre qué es under, qué es emergente, qué es profesional en la comedia ahora. Como el otro día la Pau decía, bueno, es que yo no aparecí en la tele. Tú partiste en la tele. Sí, partiste en un programa insigne de la comedia con la elite de la comedia masculina por ese momento. Y Chiquiaguayo. Y Chiquiaguayo, elite de la comedia, pero tú estabas ahí en un punto donde estabas y como con esa clica, como con esas personas trabajando. Ya no era under, nunca fuiste realmente under. Pasé inmediatamente al under después de que nos echaron. Empezaste como que fue eso, volver al under, porque después tuviste que reconstruir como... Pero es que no había, tampoco hay que pensar de que nosotros hicimos el under porque no existía. O sea, el Comedy era un bar que no tenía patente, entonces si aparecían los pacos, cantáis feliz cumpleaños. Rodrigo González, que lo funda con el socio de ahora, que es Felipe, que ahora él es el dueño del bar. No sé, o sea, partieron realmente de cero. O sea, esa esquina era así. Tú te subías y hablabas y pasaban los pacos, feliz cumpleaños y todo así, aplaudiendo. No había nada. Entonces se empieza a fundar el under a partir del único oficialismo que había. Cuando nos echan a todos del Club de la Comedia, yo no había alcanzado a hacer un hype, pero tampoco era una mina que venía del stand-up como venían mis compañeros, que ya estaban tratando de insertarse en un formato donde aquí no habían clases. Los talleres los hacía Freire, Ruminó y Abello. Entonces llega Vázquez, Socias y Espinosa y Lucas, que eran los otros.
eran nosotros que hacían, no había tanto más, que habían salido de talleres y lo hacían y se atrevían y paraban y trataban de abrirle cada vez que podían. Felipe Abello en esa época iba por 100 lucas a todos lados. Y yo entro aquí porque quería dejar de ser payaso y me llegaste, o sea, quería salir de los hospitales, entonces no sabía qué hacer con la comedia, o sea, es como cuando no puedo dejar de hacerlo, no, pero era esa sensación, quiero seguir haciendo comedia, sé que soy una persona que está hecha para esto, pero no encontrar el formato. Y menos mal mi amiga que se llama Menopausia me pasa este casting, porque ahí conozco el formato stand-up, pero nunca tomé un taller, no. En cambio, Pao, ella, paralelo a nosotros, por la universidad se había ido a Argentina, donde estaba el hype, y tomó un taller. Eso le pasa a varias personas. Entonces aquí éramos 8, y yo era la única que había aparecido en la tele. Pero no tenía tanto público. Entonces empezamos a buscar bares donde hacerlo. Aparece el Comedy, aparece Gran Refugio, aparece Mauricio Palma, que era el youtuber que hacía NN con Shoemaker. Y empieza esta explosión de vamos a aparecer Flight, que venía de Twitter. Me siento una señora antiquísima diciendo esto, pero era así, era como, bueno, no podemos no hacerlo. O sea, ya está, ya empezó esto, hagámoslo, ya hay que empujarlo. Y en medio de eso, nada, yo necesitaba a alguien con quien hacerlo. Partí haciéndolo con Laura Prieto, que venía de Jingo y me hice amiga con ella en el Club de la Comedia, era muy graciosa, pero ella venía de otro mundo. Entonces yo pongo en Facebook, hola, necesito gente con la que hacer comedia. Y llega Palomosa y me dice yo también. Y llega Romina y me dice yo también. Bueno, hagamos algo. Y conseguimos un bar que se llamaba Zeppelin, que era un lavado de dinero en Bellavista, porque era un lavado de dinero porque no entraba nadie realmente. Y nuestro show tampoco entraba nadie. O sea, hacíamos show para 3 personas. Pero ya era loco, ya era como todo tenía escenografía y yo hablaba 40 minutos, tenía tanto monólogo que no sabía de dónde poner para 3 personas, más Romino y más Palomosa. Entonces era lindo sostener el hecho de decir, aquí en Chile también se puede, como esto tiene que pasar y ver que ahora pasa. Y yo me fui justo cuando eso explotó después. Me gustaría preguntarte sobre por qué decidiste como mantenerte como en Argentina y cómo ha sido como tu experiencia, como reconstruyendo como desde el under del nuevo. Pero primero tengo un mensaje para ti, porque estabas mencionando a Rominoy. ¿Sí? Y Rominoy, tengo una sorpresa, que es, o sea, no sé para quién va a ser una sorpresa porque no he escuchado el audio. Mira, Romino. Lo más lindo que hay. Este es el momento de Radio Kioto. Ambos. Este es el momento de Radio Kioto. Vamos a ver, quizás es una funada de Rominoy en vivo. Puede ser. Puede ser. ¿Cuántos años que nos hemos explotado mutuamente? Camino a Pollenar. Pollenar. Camino a Pollenar. Esa fue una gira, una fecha que teníamos con Tripulación Cohete en Viña y decidimos irnos en auto, en el auto que tenía Palomosa, y nos perdimos yendo a Viña. No era tan difícil. Y nos perdimos y llegamos a Bollenar, que no era Vallenar, era Bollenar. Y era como, no sé, era como Matadero 5. De pronto estábamos en otro universo, en otro tiempo, y no podíamos salir de un pueblo que se llama Bollenar, que está camino entre Santiago y Valparaíso, y Viña. ¿Qué pasó ahí? Entonces sí, nos volamos. Y Romy es la única que no... Un cohete, por supuesto, claro. Sí, Sí, a veces Romy está no, bueno. no. Romy no hay nada. Pero ya la escuchamos. Nos reíamos. Vive en un universo rominoesco. Romy Noesco también. Ella también es un universo, un verse. Es una personaje. Eso también pasaba, o sea, esa unión que tuvimos en Tripulación Cohete era muy entretenida. Era estar con amigas con las que era, oye, ¿vistámonos de esto? ¡Sí! Era como jugar en serio. Y era tan lindo jugar en serio. Entonces, cuando me habláis del feminismo, no era algo que venía tan premeditado, sino el darnos cuenta que nosotros éramos esto nomás. Y había que abrirse este espacio en este under donde nosotros éramos las mías que había. O sea, mientras más minas había, mejor para nosotras. Entonces, no podíais ponerte como... no podíais ser tan hueviada, ¿cachai? Voy a escoger solo a la persona que hace una comedia parecida Que a la a la mía. mía. Como... Ay, yo voy a hablar ciertas temáticas. No,
importaba, no importa si habláis de pico, no me importa si habláis de economía, o sea, yo ni siquiera voy a juzgar realmente de qué habláis. Siempre me va a gustar que lo hagáis. Y eso fue lindo, y era cooperativo, y no había tanto chaqueteo como hay en otras artes. Porque hasta cierto punto no había nadie más que tú ahí nadando en ese barro, entonces eso pasa con esa instancia, y justo ya estaba Jani Dueñas con Paloma Salas haciendo Dueñas de Nada, Dueñas de Salas, hacían una radio online, y nos empiezan a invitar, y ahí yo justo empiezo a trabajar en Carolina, entonces yo no seguí, sigo Palomosa, pero empezó esa unión de decir, sí, alguien nos está mostrando, o alguien siente de que nosotros tenemos algo que es importante hablar. Ahí creímos, ahí nos dimos cuenta que el feminismo era algo que existía en nosotras per se. El discurso es peligroso porque era muy difícil subirse sobre discursos cuando éramos personas que les gustaba hablar tonteras y a veces la gente se lo estaba muy en serio. Entonces yo siento que sí es difícil ahora hacerse cargo de pedir perdón o pedir disculpas, que nada, a veces fuimos corriendo y necesitamos pegarnos contra la pared y sangrar. O sea, necesitamos llegar así de lejos. Es lo mismo que me pasa con el aborto. O sea, uno necesita ir muy lejos. Necesitas aparecer en tetas pintadas con la cara rajada para que la gente diga como, mocho. Y quizás tú decir, sí, quizás fue mucho, pero siempre voy a retroceder 3 pasos. No me vas a dejar avanzar tanto. Y eso siento que pasó con nosotras. O sea, bueno, ya los piropos no son tan permitidos. Algo es algo, ¿cachai? Salieron leyes para proteger el acoso laboral. Algo es algo. Lo del aborto quizás nos vamos a demorar más, pero no fue institucional. Eso me gustó. El feminismo no se volvió institucional para nosotras. No, se volvió nuestra voz nada más. La gente nos puso ahí y yo feliz. Yo me paro y me subo donde me digan. ¿Cachai? El feminismo para mí es uno así, que si no, no podría haberme parado en ningún lado. Me gustaba que yo pensé cuando dijiste lo del aborto de igual, yo pensé que iba a decir como para que resulte hay que pegarse contra la pared varias veces. Sí. Pero estuviste ahí, hubo gente para ti y también como que tú estuviste ahí para otras personas. Te preguntaba si habías leído a Rebecca Solnit. Sí, no. Porque es paradójico que diga esto, pero es la autora que acuñó el término mansplaining. Oh, Originalmente una ensayista. es muy gracioso que diga esto, sí. Está bien. Explícame más. Pero ella también tiene un libro que se llama A Field Guide of Getting Lost, como una guía para perderse. Y ahí habla mucho de cómo en distintas culturas, desde una perspectiva muy poética, pero también muy sociológica de distintas culturas, habla de cómo parte de lo importante del concepto de perderse es que uno al perderse llega a lugares nuevos, a lugares distintos. Y habla también de la ausencia, es un libro muy grande. Y pensaba en él cuando pensaba en también como el hecho de que hoy en día estás radicada en Argentina, pero mucho de tu presencia como persiste en las secuelas de las cosas que hiciste, de las personas a las que inspiraste en el camino. Y no me fue tan difícil encontrar o conocerte, a pesar de que este sea nuestro primer encuentro en persona, porque José Nast es como, sigue estando aquí, como tu presencia permanece más allá de que ahora estés como perdida de alguna manera en una cultura... Terapia. No, pero perdido desde esta idea, desde este concepto de la vanguardia, de que estás yendo a lugares donde va a ser cualquier cosa vanguardista, porque tu presencia ahí es nueva, es novedosa, tenés un lenguaje distinto, una cultura distinta desde la cual aportar. Sí. Y eso ha sido muy parecido a la experiencia que estoy mencionando respecto a la construcción de una escena feminista. Como que es feminista porque existir ya es resistir. Sí, claro. Qué bacán que estés en ese momento de tu carrera. Oh, qué lindo que me lo mostré. No más terapia. Conversaciones con muertes. Soy trato. ¿Verdad? Y lo vi, de hecho. No sé si lo vas a contar, pero bueno. ¿Fuerte lo que Creo que hay que decirlo porque si no me parece... Estábamos en la calle y de pronto
aparece en vivo y en directo frente a nosotros un ataque de pánico. Y no le debería decir con esta... Está bien, ¿no? Y Martes como... ¡fa! Ese boya. Habíamos fumado, ¿cómo dice marihuana según este señor que he visto en Argentina? Fuma. Estábamos ahí Fuma. preparando con un fuma afuera y recién, y fue como, oh, chucha. Y pasó esto. Me saqué el parche. Ya, Y así. Y se mejoró la persona. Y dejó de temblar. Fue impactante. Lo que hace un buen Freud. clonazepam. Así como vale la pena. José Nast, ¿cómo está la escena under? ¿Cómo está volver al under en Buenos Aires? Que es, siento que en muchos sentidos, o under o superestrella. Es más amplio igual, hay más clases sociales en Argentina para todo. Incluso para el under, porque el under igual es profesional. No sé, yo creo que yo no opté por quedarme en el under o por ser under. Quizás en el momento en que me fui estaba enamorada y yo también me apaniqué un poco con la televisión. Me costó mucho el hate. Entonces yo no me iba tanto tiempo y pasó lo de la pandemia y me empecé a quedar allá y un poco esto de darte cuenta de que no tienes por qué quedarte haciendo lo que ya hacías. Y darme cuenta que si las oportunidades me llevaron a un lugar como Argentina, yo tenía que aprovechar entonces que me había quedado allá. Porque mi pareja en ese momento era mainstream, es mainstream allá. Está vivo, ya no somos pareja. Pero con él... Esa parte no pude leer. No, está bien. Pero con él, por ejemplo, sí tuve la oportunidad de recorrer toda Argentina haciendo comedia en teatros, con público, me presenté en el mainstream y fue increíble. Pero me di cuenta que lo que significa ser un comediante de alto voltaje, que es como ser un deportista de alto rendimiento. Tenéis que querer esa esfera. Y en ese momento yo dije, bueno, estoy en otro país, voy a darme el lujo de estudiar, por ejemplo, estudiar cosas que en Chile no existían. Tuve curso con cada director a punto de morir porque quise... no los estoy matando, pero... Todo, métodos de teatro, de clown, de comedia, empecé a escribir obras, como que dije, bueno, me voy a tomar este tiempo donde siento que no estoy en el spotlight, como que vuelvo a ser un poco yo nada más para investigar qué es lo que tenía por dentro. Y además que la pandemia me permitió eso. En mi trabajo radial también. Pero no sé si todas las que tomo son opciones. Quizás de forma inconsciente. No sé. El instinto. El instinto. Es parte de ser artista, confiar en tu instinto. Sí, y yo quería vivir lo que era otra cultura. Y me encanta la cultura argentina. Y ahora no sé cuánto me queda allá. O sea, también me pasa que está muy difícil. No, estoy pidiendo pega. No. Pero está muy difícil Argentina. Está súper caro. Sí. Milei ha sido fuerte también ver una cultura que sufre el neoliberalismo por primera vez. Tipo ser el experimento moderno de la inteligencia artificial y venir de Chile, que tú decís como, hola compañero, tengo el futuro. Abajo los movimientos de ultraderecha. Es muy fuerte, porque es muy fuerte cómo se construye el mundo y decir, bueno, aquí hay tanta cultura y lo que están tratando de hacer es diferenciarla. Y vivir eso en primera, estar ahí mirando cómo eso sucede, es un hecho canónico y diciendo yo lo que quiero es que mi país salga de esto, quiebre esto, vuelva a creer que su potencial artístico es vendible para todo el mundo, porque además lo creo, o sea, no hay nadie que haga mejor electropop que los chilenos, o sea, ya está, como Alex Sandbanter es una joya, y no solo él, todo. Yo estoy muy orgullosa de cuando es como, siempre hay un chileno, porque siempre hay un chileno. Somos pocos, obstinados y profundamente creativos, porque hay poca gente que te apoya. Hay poca gente que cree realmente que tú podías hacer esto. De hecho, de eso se trata Los People in the Dragon. A partir del jueves 5 de junio en todos los cines del país. Vayan la primera semana, porque si no... Porque si no... se bajan los... No, yo no creo.
Se ve interesante, se ve bonita la película. Es hermosa. ¿Tú queréis contar más sobre eso? A mí me encantaría escucharte hablar de tu película. Hablemos de cine. Sí. No nos queda tanto tiempo, pero me parece el chivo. importante. ¿Qué tal ver tu cara en la pantalla gigante? ¿Te gustó? Sí, me costó igual. Me costó porque fue como, tengo 45 años. Me veía una señora, es muy gracioso el personaje que me toca hacer, es muy encantador, pero es una madre, tiene una hija, es una contadora, entonces es cuando algo es tan alejado de uno, yo me entrego, pero quizás no me reviso tanto, y era de las pocas personas que no había visto la película. Yo y Coche, el protagonista, no habíamos visto la película, entonces fue ese primer acercamiento. Es una película muy tierna, que habla justamente de vivir del arte, que habla de la amistad, que habla de una banda de música que tiene un disco en Spotify, búsquenlo, Los People in the Dragon está el disco, son 16 temas que son una joya, o sea, para mí es 31 minutos y Los People in the Dragon, ¿me entendés? Muy bueno, donde además todas sus canciones están basadas en discografías de otras bandas, en canciones de otras bandas, entonces puedes encontrar todas estas canciones que honran al rock chileno a través de Los People, que es esta banda ficticia que hace este documental a sí mismo, que se trata de la historia de ellos yendo al Festival de Viña y que se les muere el protagonista a portas y tratan de sobrevivir al sueño, y cuando no saben qué hacer, nadie cree, todos lo encuentran no sé, un desastre de gente loca, exótica. Habla de la amistad, de no estar solo en el arte, de que quizás a veces es más doloroso no hacerlo que hacerlo, aunque sea doloroso hacerlo. Oye, y además en la película hay un cast de mujeres muy potentes, como de actrices muy bacanas de distintas generaciones. Cata sabe. Con Cata Saavedra, Anita Reeves. ¿Qué tal trabajar con mujeres que también fueron a la vanguardia en ciertos momentos porque se convirtieron en punta de lanza, onda, como la joven de Caterina Saavedra en La Nana, como que permitió, habló demasiadas weas. Totalmente, ¿eh? Es cierto, para mí fue, al principio yo tenía temor, y fue hermoso igual. Tuvimos una muy buena conexión, un muy buen feeling. Son mujeres que además facilitan mucho el trabajo porque saben muy bien, saben muy bien el arte de la cámara, como que yo no sabía tanto de cine, de cámara en cine, había trabajado más en tele, entonces es lindo cuando alguien te dice, ponte así. Cata Saavedra tenía reglas muy buenas como para las emociones y te decía algunos datos que tenía, como robar cámara, cosas así. Fue un montaje hermoso, fue un rodaje muy muy lindo y sí, pues trabajar con estas dos mujeres que Cata Saavedra, ícono de la comedia, que además fue guionista de Condorito, nunca lo voy a olvidar. Y Anita Reeves, Happening con Ja, o sea, sin ir más lejos. Para mí era como bien, me sentía como conectada a Illuminati comedia, ¿cachai? Y es eso, estoy cumpliendo un sueño, te juro que me siento flotando y así es lindo volver a mi país y decir como, sí, todavía existo. Sí, Los People in the Dragon en solamente los mejores cines, como los cines que no tengan Los People in the Dragon, valen pico. Desde el 5 de junio de 2025, esperemos que por eternamente, que es como que sea como esto, que sí, hay un cine en Talca que reproduce Los People in the Dragon todos los días como a las 10 de la noche. Ojalá pase eso igual. Hagamos que suceda, hay una gran línea de comedias nacionales, a ver que de repente son poco reconocidas, como Raúl Ruiz tenía muchas weas como... Sí, Raúl Ruiz era mucha comedia, sí. Yo siento que tenemos que volver a querernos. Tenemos muchas cosas hermosas. O lo de las comedias chilenas, las comedias chilenas son buenísimas. Lo que está pasando con Denominación de Origen, ¿no? O sea, ya por eso es todo ganancia. Sí, que también como que es como está rompiendo récords y cosas así, ¿no? Porque es impactante lo que hizo el tipo también, Tomás Zamora. Me encanta. Hay un buen futuro para los medios en Chile, siento.
así como estoy expectante por ver la película, estoy expectante por ver el video nuevo de la canción. Estoy súper expectante en ver cómo todas estas weas que he estado como aprendiendo y absorbiendo de la cultura argentina se traducen en tu trabajo. Porque ha sido de verdad un proceso muy bacán aprender mucho de ti a través de tu obra como en un tiempo condensado. Y llegar a conocerte también y poder hablar de eso ha sido como un privilegio y fan. Muchas gracias. Cuando uno termina declarándose fan de yo soy fan de José Nas y mucho que cualquier cosa que se te ocurra hacer. Como que siento que algo que al menos a mí me ha pasado en distintas disciplinas artísticas es que cuando te conectas con tu instinto y es medio como la fuerza, como de Star Wars, que la weá como que te permitía ver como 0,1 segundo en el futuro. Sí. Como que el instinto artístico que desarrolláis tú es como estáis construyendo weas que no existen todavía. Y Muertes, vas a ser un personaje. bacán, para lo que tú quieras. Por favor, gracias. Pero fuera de eso, estoy como expectante de ver cómo también puedes inspirar como a las siguientes generaciones también de la comedia y de los cineastas, como que siento que está abarcando como caleta de áreas de donde mucha gente, la música, el cine, la performance, el teatro, el clown, como de donde siento que va a ser un futuro muy bacán. Y ojalá poder estar ahí lo más conectado posible para seguir viendo para dónde va. También quiero mandar un saludo a la gente que en Argentina está haciendo comedia, cerco allá, y fue maravilloso estar en Medio Crudo, fue bacán estar en la ciudad. Todos se acuerdan de usted. ¿Qué personaje? Me afeité en el escenario, claro. Mi primer show fue muy bizarro. Pero me recibieron muy bien y se sintió como una escena como muy afectiva y donde había gente como Tommy Bow o el Rodri, como que me acuerdo cuando le salía un chiste a Rodri, como que el weón festejaba de una manera que era demasiado feliz verlo, como nuta. Es hermoso lo que ellos lograron, o sea, yo creo que eso es... Por eso me gusta también agradecerte, porque yo me vine con mi amiga Ángela Naúz, búsquenla, alta comediante argentina también, y que va a tu micrófono esto, y fuiste la primera que le dijo que sí, o sea, eso también es un nivel de generosidad, decir como, bueno, no bajar los brazos de crear esos espacios de comedia. Así que es muy lindo, creo que estamos construyendo. Sí, yo trato de seguir como la lógica de los espacios seguros y de los espacios dignos para trabajar, que creo que es un avance para la cultura de la comedia. En este podcast, La Cortesía, pues me ha tocado como entrevistar a gente que lleva mucho tiempo construyendo esto. Y es para mí muy un honor como seguir como el trabajo de gestionar comunidades seguras, como pasa en varios lugares en Argentina, como construyeron ustedes como desde sus espacios de militancia, desde sus espacios identitarios, como que se continúa ahí el trabajo. Qué linda. Sí, muchas gracias, José Nas. Gracias por invitar. Gracias. ¿Algo que te gustaría decir al cierre? Yo creo que este capítulo igual se va a ver en Argentina. Está viviendo como un momento complejo. ¿No te gustaría decirle una puteada al presidente con la voz de Radio Perón? Resistencia para el pueblo de la gente argentina contra las políticas. Sí, bueno, eso. Un abrazo trasandino, y que yo siento que es el momento donde tenemos que resistir y entender que esa resistencia es la revolución contracultural que necesita Latinoamérica, ¿no? Bueno, sí, siempre hemos vivido opresión, lo que nos va a hacer más fuertes, eventualmente, y eso espero de Argentina. Yo amo su cultura, y creo que eso he tratado de observar lo más posible, y he tratado de encontrar esos espacios donde unirnos, como tú yendo para allá, ahí nos conocimos virtualmente. Así que bueno, eso. Un placer, muchas gracias por la invitación. Seguimos rescatando la presencia de las secuelas de José Nas sobre la escena de comedia de este país, manteniendo viva la memoria y el reconocimiento y el apañe. También para Gloria Benavides. Gloria Benavides. Para Cecilia. De Cecilia la Incomparable. Y bueno, vayan al cine, y el 26 de junio
en todos mis canales de YouTube, que es uno. Joven para mi edad. José Nasty. Desde ya igual pueden consultar los otros videos de José Nasta en YouTube, si están viendo esto en YouTube, en Spotify, si lo están escuchando en Spotify, letras bacanas, chistosas, ritmos pegajosos, hooks, es música muy bacán también. Y a nosotros nos pueden seguir en las redes sociales de Chancaca TV, en Instagram, en TikTok, Arsmith se bajó. Pueden contribuir con un aporte, como han escuchado, en verdad en estos capítulos me he cagado encima de Fruna, de Alianza de Israel, Mercado Libre, Temu. Está bien. Entonces la posibilidad de que tengamos un auspiciador es muy baja. remota, así que apoya el podcast y las transmisiones pirata, se podría decir de alguna manera, con el link que aparece en la descripción del video. Un aplauso y muchas gracias a Jorge, a Seba, del equipo de Chancaca TV. Gracias que han estado acompañando en estos capítulos. Síganos, me pueden seguir a mí en @muertes. Voy a estar de gira durante este mes. Voy a partir con un show en la periferia, en la Cisterna, en Patio de las Brisas. Este 6 de junio me voy el 12 de junio a Concepción, a un lugar que se llama La Vecindad San Pedro de la Paz. El 18 voy a estar por primera vez en Viña del Mar, en Barbones, que es como un lugar Sí. muy nervioso. Barbastram. Así que vayan, porque tengo un poco de miedo. Y el 19 estoy en La Serena, con la gente de Cuarta Comedia, en Encubiertos. Algunos shows son con entrada, otros con aporte voluntario. Lo que importa es que vayan, como mantengamos arriba la llama de la comedia disidente, no complaciente. Vamos a la vanguardia. Aguante José Nast, aguante Chancaca TV. Gracias a La Cantina, a El Speakeasy Rosobar, por recibirnos cada semana con la cortesía. Fue un placer. Chao. Chao, boludo. Chao, boludo. ¿Qué hace?